La creatividad de nuestros legisladores no tiene límite. Porque hay una junta de control fiscal, los muchachos se ponen a crear proyectos de ley que saben que no van para ningún lado muchos de ellos. Y yo le he invitado hoy a Kenneth Rivera Robles, licenciado CPA, pasado presidente del Colegio CPA y pasado presidente de la Cámara de Comercio, para hablar un poco de esto. Pero antes, Kenneth, yo tengo una posición que me cuesta trabajo entender sobre la Cámara de Comercio en Estados Unidos. Y es que están en contra de la regulación que hizo el FTC, del tema de la regulación, específicamente de las suscripciones, y de que tengas que obligatoriamente poner fácil el cancelar, ¿verdad? Tú te suscribes a un servicio, es bien fácil suscribirte, es casi imposible cancelarlo. Yo conozco personas, por ejemplo, especialmente en gimnasio, y yo me considero el procurador de los gorditos, y me indigna ver cómo se aprovechan de nosotros, los que tenemos problemas de sobrepeso, que por emoción nos suscribimos a algo y después no vamos, y después nos hacen imposible cancelar la suscripción. Pero no solamente es eso, ¿verdad? También ocurre en los videojuegos o ¿verdad? Las plataformas de streaming, todas estas cosas, o sea, hacen casi imposible tú cancelar una suscripción. Yo conozco personas que han tratado de cancelar la suscripción de hacer ejercicio online con personas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y es básicamente imposible cancelar la suscripción. Yo llevo meses tratando de cancelar Uber One, que es una suscripción, Dios santo, o sea, yo he cambiado hasta tarjeta de crédito, tuve que cambiar, y ni aún así me siguen llegando los cargos, y ya llega un punto en que en verdad, pues yo digo, pues hay que hacer un pleito de clase aquí para empezar a demandar a medio mundo. El problema es que los pleitos de clase son bien costosos, y hay que tener billete de verdad para arrancar, tú sabes, el asunto, pero es indignante. Entonces, ¿qué pasa? Que la Cámara de Comercio está en contra de esa regulación del FTC bajo el argumento de que no se puede estar micromanaging los negocios desde el gobierno, desde la posición del Federal Trade Commission. Eso honestamente lo entiendo, pero tengo que decirte que me indigna el que se siga algo que es obvio, que debería el libre mercado hacerlo libremente. Cancélate Amazon Prime, a ver, o sea, es una cosa bien compleja. Te escucho a ver cuál es tu posición sobre este tema, aunque sé que la Cámara de Comercio piensa de una forma. Ellos han tenido una batalla estos últimos 4 años con el Federal Trade Commission y con todas las agencias en general. Ellos están diciendo que durante la presidencia de Biden, el gobierno pues hizo un overreaching y están estas teorías de lo que llaman el cuarto poder, que yo sé que tú te gusta usar el cuarto poder para la prensa. Ellos se refieren al cuarto poder como el Estado del derecho administrativo. Dicen que hay unas agencias que están corriendo como en automático, ¿no? En cruise control por allá. Y ellos han tenido mucho roce este último término con el Federal Trade Commission, con energía, particularmente con el Federal Trade Commission, con las agencias ambientales, porque dicen que regulan demasiado. Y entiendo que por ahí es que va la línea de ellos, de que dicen, mira, esto que lo tiene el mercado, no tienes tú que meterte como agencia a regularlo y a ponerle penalidades tal vez a la entidad porque lo haga fácil o no lo haga tan fácil. Pero o sea, comprendo lo que estás diciendo y de hecho hace poco estaba cogiendo en noviembre un seminario en Washington y uno de los temas que cogí es cuando la gente se muere, cuando se te muere un cliente, ese era el tema del seminario, y te dicen que una de las cosas más difíciles, aún después de muerto, es cancelar todas esas suscripciones que uno tiene automático. Porque las suscripciones, uno llega al sitio o pasa una página de internet y uno se metió, sacó la tarjeta que tenía en ese momento, la primera que sacó de la cartera, o a veces lo hice a través de una plataforma, a veces lo hice a través de Roku, si es un programa de televisión, lo hice a través de Apple, si es a través del celular, y tú te suscribes en esas cosas y después tú no te acuerdas por cómo te suscribiste y cómo te sale. Y a mí me pasa a veces, a mí me pasa con servicios de noticias, es como tú, que estamos suscritos a que sea Wall Street Journal, New York Times, y un día me salió una noticia de algo y dije, yo estoy suscrito a esto, yo no me acuerdo que estaba suscrito a esta cosa. Y otra vez, pues a veces uno lo hace de impulso, se suscribió, quería leer una noticia con prisa, no la podía conseguir, valía 5 pesos al mes, y uno dice, pues me meto. Pero llevas 20 meses metiendo, pagando los $5 al mes y ni te acuerdas que lo estás pagando. O sea que está el problema, y lo que te dicen en el seminario era eso, decían, mira, la gente se muere y le siguen cobrando los Netflix de la vida, los gimnasios de la vida, el periódico de la vida, sigue corriendo en automático y tienes que tumbarle esas suscripciones aún después de muerto, pues se lo siguen cobrando, así que no es solo los vivos los que tenemos ese problema, Jay. Es un problema hasta de los muertos. Ok, mi punto es que yo no entiendo la posición de la Cámara de Comercio, porque la Cámara tiene, o sea, son consumidores también, y hay cosas que son razonables y hay cosas que no son razonables. O sea, hay regulación razonable y regulación que no.
Yo creo, francamente, de hecho, esta regulación supone que entra ahora, pasado mañana, empieza y oficialmente para mayo se supone que sea ya compulsorio y puede aplicar multa, ¿verdad? Porque ese tiempo, porque se registra en el Federal Register y coge 4 meses en lo que puede implementarse. ¿Son 120 días o son 160 días? Nunca me acuerdo bien. Porque a mí son 120, pero could be 160. Pues puede ser 4 meses, exacto. Son 120 días. Una vez se registra por parte del FTC esta regulación, pues tiene que pasar cierto tiempo para que los negocios tengan espacio para que entre la regulación y además de eso, para que entonces entre las posibles multas, ¿verdad? Y penalidades. A mí de verdad me parece increíble que alguien para suscribirse tenga que darle un botón, pero para cancelar tenga que hacer un proceso de simplemente, o sea, y eso lo que a mí me provoca es que no quiera yo volver a contratar contigo, o sea, porque muchas veces yo cancelo el servicio por 3 meses. De hecho, los que ponen pausa para mí son los más listos de todos, porque una vez uno pone pausa se lo olvida. Y ahí sí es verdad que después cuando vuelve ¿verdad? La pausa por un mes, y ahí uno pone pausa, a ver si el mes que viene, y entonces, pero nada. En fin, tenía que plantear esto porque yo pienso que DACO en Puerto Rico y que nuestros legisladores deberían regularlo localmente. Porque si la FTC, y es probable que Trump eche para atrás esa regulación porque el FTC va a cambiar su mayoría, la mayoría va a volver a ser republicana y los republicanos han planteado hasta ahora que no creen en este tipo de regulaciones del micromanaging, y yo entiendo, o sea, yo tampoco quiero que el gobierno me esté micromanaging, ¿verdad? Micromanejando, pero por otro lado, o sea, tampoco puedo ser el free for all de que a Dios que reparta suerte, pero nada, cambio de tema porque tú escribes una columna donde estás planteando una serie de proyectos legislativos donde pues la creatividad de nuestros legisladores todavía parece no tener fin. Y tengo que plantearte que me chocó porque yo me quedé como que, wow, o sea, aquí hay un montón de cosas que seguimos planteando como si no hubiera junta de control fiscal aquí. Te escucho. Mira, me llamó la atención y se está viendo pues que el Partido Nuevo Progresista entiende que tiene mayoría y que a diferencia del Partido Popular el cuatrienio pasado, que la mayoría era bastante leve, no tenía tanto espacio, aquí ellos aunque se enojen 1 o 2 o falten 1 o 2, como quiera tienen suficiente mayoría para aprobar las cosas en Senado y en Cámara. Y caramba, sé que todavía hay unos recuentos que están para adelante y para atrás, que puede que esto cambie un poquitito, pero como regla general van a tener suficiente espacio para hacer eso. Así que, pues, al saque, el Partido Nuevo Progresista sacó casi 100 medidas, ellos, de casi todas creo que son de Rivera Chats, pero otros legisladores también sacaron, como por ejemplo el senador Carmelo Ríos y ese tipo de cosas, y también los populares sacaron varias medidas, o sea que entre una cosa y otra, yo entiendo ya que al sol de hoy, pues este artículo, acuérdate que yo lo escribo la semana pasada, ya van más de 200 medidas que han sacado. Cuando yo acabé iba por 160, la semana pasada 170 medidas que habían sacado, ya van por más de 200. De contribuciones, pues viste la lista ayer, tienes más de 20 medidas de contribuciones, unas nuevas, unas recicladas. Por ejemplo, está el proyecto de simplificación, que ese se dejó en suspenso, ¿no? No consiguió las firmas para hacerse el año pasado. Esa era parte de la reforma contributiva que estaba sugiriendo el pasado gobernador Pedro Pierluisi. Esa reforma tenía 2 partes. Tenía la parte de reducir las tasas, tenía la parte de simplificar el sistema contributivo. En un momento no pasa por la cuestión de que costaba mucho dinero y ellos lo separan y dicen, mira, pues sácate la parte que cuesta, que es la parte de reducir las tasas, pero la parte de simplificación, esa vamos a tratar de pasarla. Tampoco consiguen pasarla al final de la sesión en verano del año pasado, se cuelga también, no pasa. Así que se quedó en suspenso. Pues básicamente el proyecto es bastante similar, no al último, pero al segundo o al tercero, fueron 3 versiones en ese proyecto, porque a la última versión le habían quitado una cosa de definiciones y el proyecto que radica ahora es Rivera Chats, que es el proyecto del Senado el 8. Tenía unas cosas que habían quitado de definiciones, pero en esencia el mismo proyecto de simplificación, no le vi mucha cosa nueva. Quitaron la consolidación de las planillas de patente, dejaron las de IBU que son voluntarias, que es la municipal con la estatal, y básicamente es el proyecto que estaba viejo. Además de eso, hay uno de ajuste de costo de vida, de lo que llaman cola, de inflación, ese también estaba el año pasado, tampoco consiguió las firmas el año pasado, y esos dos pues eran como continuación de cosas que estaban corriendo, esos no me sorprendieron tanto, pero entonces salen otro montón, que ahí empiezan pues ya pues las cosas que dicen, caramba, pero esto cuesta dinero y quién va a hacer esto. Por ejemplo, se quiere eliminar la contribución de la propiedad mueble para negocios que tengan menos de $3 millones, el incentivo de los médicos que lo habían quitado lo vuelven a poner con tasas un poco más altas, pero lo vuelven a poner.
ponen una cosa que es como ley 22. Ley 22, acuérdate que es la que usan la gente, los inversionistas residentes, la gente que viene de fuera de Puerto Rico, que le dan exención de intereses, dividendos y ganancia de capital. Pues sale este proyecto diciendo, vamos a darle exención a estas personas, pero vamos a dársela solamente a todos los profesionales del campo de la salud. Y eso incluye enfermeras, podiatras, dentistas, todo el mundo que esté en ese campo, pues le vamos a dar incentivos, exención. O sea, tú trabajas en la salud, no vas a pagar impuestos. No, de intereses, dividendos y ganancia de capital. Que ahí es que a mí ese proyecto no me encantó, porque yo entiendo un médico pues debe tener mucho ingreso pasivo de inversiones, pero tal vez una enfermera, un enfermero, pues tal vez no tiene tanto dinero disponible para intereses, dividendos y ganancia de capital como para que eso sea un problema, ¿no? Que la persona diga, mira, me voy a mudar de Texas para Puerto Rico, voy a regresar porque no voy a pagar contribuciones en el ingreso de intereses, dividendos y ganancia de capital. Pues, ¿cuánto va a hacer eso? Versus la diferencia salarial que hay. O sea que ese proyecto yo no le vi mucha, no sé, no le vi mucho. Suena bastante tailor-made para los médicos y ya, pero nada, a continuar. Por eso, entonces tiene unos créditos, qué sé yo, para los papás que trabajan, parecido al cuidado de hijos, que eso estaba y eso se quitó en el 2011. Tienen una deducción para intereses de automóvil cuando quien tiene automóvil es un estudiante y la deducción es para el estudiante y de hecho esa tiene el lenguaje medio raro porque dice que el préstamo es solamente hasta $15,000, que yo no sé quién consigue un carro de $15,000 en este momento, ¿no? Suerte si lo consigue. Por eso, tienen otra exención para jóvenes que dice que cuán rápido le tienen que dar la exención. Y esa también está medio raro porque te habla de que comercio y exportación tiene tantos días, esa exención la mudaron, ya no la tiene comercio y exportación, ahora tiene el DIDE, que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. O sea que este proyecto también hay que darle un poquito de cariñito. Hay unos cuantos que hay que mirar. Uno que me sorprendió, porque salió 3 veces, es la exención en renta residencial. Si yo tengo una propiedad y yo la alquilo, y para ti es tu renta, tú el que la está alquilando, el arrendatario, es su residencia principal, el ingreso que tú me pagas a mí, que yo cobro de esa renta, es exento. Y esa exención se supone que se acabará en el 2025. Esa exención está en 3 proyectos. Está el proyecto en el de simplificación está, pues siempre estuvo, que es el 8. Hay uno de Carmelo Ríos que él la pone y hay otro del mismo Rivera Chats. Rivera Chats tienen 2 proyectos diferentes y los años pues son diferentes. La más que dura pretende extenderlo hasta el 2040, me parece. El de Carmelo Ríos lo extiende hasta el 2030. Así que la extensión aparentemente la van a extender. La pregunta es cuánto tiempo, porque esa extensión, se acaba este año. O sea, se acaba al final del 2020. Una pregunta, ¿en los estados es así? ¿En los estados se exime para fomentar el que la gente rente vivienda individual? Porque, ¿verdad? En Puerto Rico esto es un ingreso pasivo gigantesco. O sea, la cantidad de gente que renta las propiedades o renta su casa en los Estados Unidos es más corporativo. O sea, hay un montón de corporaciones que son dueñas de muchísimo. Bueno, sigue siendo más individual. O sea, sigue habiendo más personas que rentan sus casas que corporaciones que rentan por unidad familiar, ¿verdad? Por hogar. Pero sí, pero es una empresa bien fuerte en los estados donde empresas construyen 200, 300, 400 apartamentos, los rentan y pagan impuestos. En Puerto Rico eso no pagaría impuestos. No, y de hecho la exención no se limita a individuos. En teoría, una corporación que se dedica a alquilar tendría derecho a eso, que eso es una queja. Hay 2 quejas que la gente tiene con eso, que le pondrían un tope, que dirían, mira, porque una cosa es que tú tengas una casa, que si mi tía tiene una casa en Atorrey, que es una casa grande, esas casas de Atorrey sabes que tienen usualmente un segundo edificio atrás, pues ella alquila el segundo edificio atrás pues, porque vive ahí y alquila la parte de atrás, pues ya no usa toda la casa. Pues eso es una cosa, pero una cosa es que yo compre 10 unidades o 100 unidades y las esté alquilando y hay gente que dice, mira, cuando son así muchas, pues como que ese no era el propósito de esto. Segundo, en teoría yo pudiera comprar una mega mansión de $50 millones y alquilársela a una persona millonaria y dicen, mira, tampoco ese es el propósito de esto. O sea, que hay mucha gente que dice que deberían limitar el número de casas y el valor de la propiedad para que tenga derecho a esta exención, para que haga un poquito más de sentido, ¿no? Temperarlo un poquito más a lo que pretende, que es que la gente que no tiene acceso a residencia, pues tenga acceso a residencia. Seguro. Una pregunta sobre estos proyectos. ¿Hay alguno que se ha presentado que sea un proyecto que tenga impacto fiscal, que reconozca, ¿verdad?, algún tipo que reconozca que la Junta existe y que por tanto hay que antes de aprobarlo hacer un estudio fiscal o algo por el estilo de impacto económico? Todavía no los tienen porque ahora estos proyectos, eso lo tienen que pasar por una oficina nueva. Esa oficina la creó cuando estaba Tatito Hernández, que es la que se llama la OPAL,
que la maneja el CPA Luis Cruz, que tú lo conoces, y han hecho actividades, nos han invitado a un par de actividades. Y OPAL, de hecho, yo no sé si se va a quedar funcionando de la misma manera ahora con el cambio en la legislatura, pero esos proyectos se le mandan a este grupo y este grupo es el que hace la evaluación de cuánto cuestan estas cosas. Ellos sacaron a finales del año pasado, en diciembre del 2024, tienen un simulador que por computadora te dice, mira, pues aquí tenemos 1 millón de personas pagando contribuciones y que Fonseca se gana tanto y que Rivera se gana tanto y usan estas deducciones. Si yo le doy esta deducción a Kenneth y a Jay, me cuesta tanto. Tienen unos macro simuladores que te dejan hacer todo este tipo de proyecciones, pero tienen que decirle a ellos, mira, tienes que poner esto, esto, esto y esto. Y ellos hacen esas simulaciones y con eso le pueden decir a los legisladores cuál es el costo. Se supone que como parte del proceso, porque lo que si no fue presentar la medida, no es que esto van a votar por esto todavía, ahora pues eso algunas irán harán vistas, las considerarán en las comisiones, todo ese tipo de cosas, y como parte de ese análisis se supone que determinen el costo fiscal, porque si no la Junta no se lo va a aprobar, pero tú sabes que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que dice que no podemos menoscabar los ingresos, y una queja grande que siempre ha tenido la Junta, la tenía Yaresco y también la tienen ahora, es que dicen, mira, es que da muchas exenciones a veces y no cuantifican, no miden cuánto va a costar esa el exención. impacto o si siquiera son buenas. O sea que para mí el problema real, más allá de lo obvio, ¿no? Lo que acabas de decir, es que muchas veces se aprueban estas exenciones sin saber si tienen impacto fiscal real o impacto económico positivo. O sea, que no se convierte en un mero subsidio donde es perdidoso. O sea, por ejemplo, yo entiendo perfectamente, y este ejemplo para mí es obvio. Construir es caro. En Puerto Rico es carísimo construir. Construir vivienda accesible es mucho más caro. Construir edificios, apartamentos es carísimo en Puerto Rico, pero carísimo. Lo sabemos. So, si yo sé que tengo un problema de vivienda, que no tengo vivienda suficiente, no tengo, yo sé que hay una realidad y es que para el desarrollador va a ser mucho más rentable construir viviendas de unidad familiar terrera, en vez de construir lo que llaman horizontal, o sea, edificios. Pues si yo sé que yo necesito 3,000, 4,000, 5,000 viviendas donde la gente, pues si construyo hacia el lado, en casas terreras, voy a tener mucho menos de lo que puedo producir si construyo hacia arriba. Pero hacia arriba es más costoso, 30, 40% más caro. Pues los incentivos tienen que ser a eso. Mira, yo como Estado, o sea, el gobierno necesita crear vivienda. Los constructores necesitan ganar chavos. Pues yo entonces tengo que hacer un balance en qué es lo que quiere el Estado versus qué es lo que necesita el patrono, o debo decir en este caso el inversionista, para mover entonces su ganancia. Y yo tengo que como Estado decir, mira, yo te voy a dar este incentivo siempre y cuando tú construyas hacia arriba. Tú construyas edificios, como ocurre en las islas del mundo. En todas las islas del mundo se construye hacia arriba. Nosotros recientemente hemos estado construyendo unas urbanizaciones preciosas, muy bonitas, en Guayamón, entre Guaynabo y Bayamón. Pero ahí pudimos haber construido 20 edificios que triplicaran la cantidad de vivienda disponible en esa zona versus las casas que se han construido. Y por si acaso, no tengo problemas con las casas, el desarrollador va a hacer lo que le convenga. Claro. Pero eso de dar incentivos económicos para que tú construyas casas terreras en un país que tiene una necesidad tan dramática y pocos terrenos todavía al día de hoy para construir hacia arriba disponibles. O sea, para mí eso es un no-brainer. O sea, es obvio que tenemos que entonces decirle, mira, tú quieres que yo te dé incentivos, no hay problema, pero tienes que construirme un edificio donde yo pueda ubicar 200 familias en vez de un terreno donde lo que puedo construir son 5 casas y resolví para 5 familias. Yo necesito conseguir para 200 familias. Necesito conseguir para 10,000 familias en Puerto Rico porque hay un problema real de vivienda y donde cerca de los trabajos. Porque entonces el tapón, que pues si construyo casas tipo Ciudad Jardín en Junco, tipo Ciudad Jardín en Caguas, tipo en Gurabo, ¿verdad? San Lorenzo Valley, etcétera, pues está chévere, pero el problema es que el tapón que esas personas van a pasar es tan brutal que simplemente van a terminar emigrando como quiera. O sea que termino quedando un problema doble. O sea, nada, para mí, de nuevo, si yo soy el gobierno, yo tengo un interés de crear y fomentar la vivienda y crear y fomentar la construcción. Pues flexibilizar los permisos no es el único incentivo que yo tengo que dar. Entonces decir, ok, yo te voy a dar incentivos siempre y cuando tú construyas aquí y de esta forma. Si no, pues que la empresa privada, pues obviamente se encargue y el mercado se encargue.
Oye, lo que pasa es que lo tienes que hacer, como tú dices, de una forma integrada, porque la exención sola no necesariamente te va a llevar a llegar a eso, pero si tarda, o sea, por eso mismo, te puedo decir que es exento. Haces un edificio y lo vendes y no pagas contribuciones por eso, súper. Ah, pero tardé 3 años en darte los permisos. Pues entonces, pues no la hizo. O tenías que pedir un permiso municipal y el municipio no llegó rápido y te lo dio. O el terreno que lo tienes, resulta que es de una sucesión y vas a registrar la propiedad y el registro de la propiedad tarda 2 años en adjudicar de quién es el terreno ese. O sea, tienes que alinear todas las fichitas para que te haga sentido este tipo de incentivos. O sea, desde el punto de vista de que el registro de propiedad que sea rápido, que los permisos sean rápidos, que te pongan agua y luz rápido, y que carreteras tengan los accesos rápidos. O sea, tienes que alinearlo todo. Y aquí, pues, yo sé que hay gente que le preocupa el control que tiene el Partido No Progresista en este momento, pero de las cosas buenas es que tienen todo control de las agencias, tienen control de legislatura, Cámara y Senado, ¿no? O sea que si se sentaran y lo organizaran, tienen la facultad de hacerlo, porque una cosa es, por ejemplo, el año pasado, que la legislatura era de un partido y el ejecutivo era de otro, pues se puede que haya un tranque en que el gobernador quiere hacer una cosa y tal vez la legislatura iba por otro lado. No, no queremos hacer esto, pero ahora pensaría uno que van a estar un poquito más solidarios, más alineados y más Yo, solidarios, ¿no? yo no soy muy creyente en eso. Los muchachos aquí este, tienen, eh, tienen una Son forma creativos, son interesante de actuar. creativos y caramba, es el cuerpo político, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en todos sitios, o sea, ya hay gente, por ejemplo, a nivel federal, ya Trump está teniendo resistencia del Partido Republicano, algunas personas que lo ven como demasiado fuerte y están diciendo, espérate, que tú quieres hacer esto así a la cañona y no lo puedes hacer así como tú quieras. Por ejemplo, están peleando esta semana mucho lo de las propuestas de los aranceles, las tarifas, que si realmente eso va a ser una buena idea, que si no va a ser tan buena idea. Están peleando que si el proyecto lo van a sacar en un proyecto grande, el de cambios y reformas, que él quiere sacar un proyecto como súper grande en febrero o marzo, y están diciendo, mire, tiene que darnos tiempo de hacer ese proyecto tan grandote. Vamos a hacerlo más tarde en el año. Pues o sea, que allá y acá siempre va a haber un poco de roce político, pero caramba, usted va a pensar que al final se tomará un café por ahí en una panadería o Trump se lo tomará allá en un Starbucks allá en Mar-a-Lago y se alinearán los planetas un poco. Mi impresión, Kenneth, es que eso no ocurre. Mi impresión es que aquí el PNP se fiscaliza el mismo. Tienen unos intereses en común, no hay duda. Pero son, o sea, tú sabes. Pero nada. En fin, ahí está. Yo te tengo que plantear, Kenneth, por otro lado, o sea, el PNP se fiscaliza a sí mismo y tiene peleas internas muy fuertes, etcétera. Quiero saber tu opinión sobre el tema de la parguera, porque yo, por si acaso, yo entiendo, o sea, yo entiendo la política pública de legalizar las propiedades que están allí. Yo entiendo esa legalización. Me molesta que se la lleven enredada, porque lo que están haciendo es convollar un asunto de política pública razonable, válido, con un asunto de política partidista y de favoritismo a una familia de la gobernadora, y lo están convollando. Son cosas bien diferentes. Y me indigna eso un poco porque me parece de esas cosas que no deberían pasar. Y quisiera saber tu opinión brevemente porque, pues, de nuevo, es el problema de cuando se pierde credibilidad con algo que puede ser razonable. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero puede ser razonable que tú me digas, mira, las propiedades que ya están, vamos a hacer un grandfathering. O sea, el abuelito pues no sabía que eso era contaminación, ni modo, ¿qué podemos hacer? Pues nada, pero de aquí en adelante, pues yo entiendo eso. Lo que no entiendo es que se use para, ¿verdad?, tirarle una toalla a mis suegros, pero nada, esos son otros 20 pesos. Te escucho a ver si Oye, quieres dar tu opinión sobre ese tema. yo y otra vez tengo tal más confianza que tú en el sistema. Yo entiendo que las dudas y las preguntas, Rivera Chats dijo que lo va a ver en la vista de aprobación del secretario. Yo creo que la tiene un poco difícil el secretario, pero la opinión pública pues, no ha sido necesariamente favorable con cómo se ha manejado esto y que tal vez pudo haber hecho de otra forma. Y caramba, es bien fácil ser, como dicen los americanos, Monday Morning Quarterback, ¿no? Porque ahora están diciendo que él le pudo haber hecho una evaluación del caso en sus méritos, ese tipo de cosas. Yo entiendo que la persona pues tendrá el momento de explicar eso en su vista de confirmación. Entiendo que le van a preguntar, y Verachaz entiendo que le va a preguntar. Ahora tienes a un Eliezer que entiendo que le va a preguntar. Entiendo que también los otros partidos de minoría le van a preguntar.
Y ahí pues la persona dirá su análisis y su razonamiento, igual que mucha gente. A mí me sorprendió un poco lo rápido y la manera en que se atendió esto. De hecho, ahora sale también la gobernadora diciendo que esta carta que ya estaba hecha del año pasado, que hay gente que dice que estaba hecha, hay gente que dice que no estaba hecha. Me imagino que todo esto se verá en la vista y ahí podemos tener un poquito más de información para ver cómo termina esto. Definitivamente ya las casas están ahí. Tumbarla, yo no sé si, a mí esa opción no necesariamente me encanta. Entiendo lo que la gente dice, pues mira, pues no puedes seguir haciendo más nada, que si yo, no puedes hacer un muelle nuevo, no puedes tumbar más mangles, pero el mangle sigue creciendo, o sea que por lo menos el que se me mete. No, y en este caso, por si acaso, de nuevo, que para mí el punto aquí, o sea, nunca el punto fue que las casas fueran legales o ilegales, siempre el punto ha sido que hacer reconstrucciones que impliquen destrucción del mangle es lo que pudiera ser ilegal. Y es lo que por lo que se estaba multando. Así que no tiene que ver una cosa con la otra. Aquí hay una política pública válida. O sea, esto, yo de nuevo, yo estoy en desacuerdo. Yo pienso que deberíamos removerlos y para afuera, ¿verdad? Esa es mi opinión. Por las implicaciones que esto tiene sobre la laguna. Esa es la historia, ¿verdad? Pero nada, en fin, ahí está. Esa es la historia y ahí estarán. Y la idea cuando se firmó aquel acuerdo del 78 era que eventualmente esas casas fueran desapareciendo. Nunca fue el que se siguieran vendiendo y al revés, ahora haciéndose de hotel. Imagínate tú. Digo, siempre han sido hotel, vamos a dejarnos chiquilladas. O sea, aquí siempre, después, una vez los pescadores los sacaron, los que quedaron allí fueron ¿verdad? Gente hasta del Tribunal Federal y personas reconocidísimas. Y Dios los bendiga, ¿verdad? Por su éxito financiero y económico. Yo no sé mucho de las casas, o sea, en detalle, pero no son baratas, no son, o sea, lo que me he oído de gente que se ha quedado alquilándolas, gente que ha comprado, vendido, me dicen que son carísimas, o sea, que baratas no fueron. Así es. Y nada, el punto de nuevo, la política pública de que, mira, vamos a legalizar lo que ya está, pero no vamos a dar más permiso para construir en la costa, yo esa me la compro. Lo que pasa es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero nada, esos son, ¿verdad?, temas políticos que yo no te voy a meter a ti ahora a hacer. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.